En esta sección del curso, vamos a echar un vistazo al objeto de rango, que es el objeto más popular en el modelo de objetos de Excel. Un objeto de rango es una agrupación de una o más celdas en una sola hoja de trabajo. Entonces, para aclarar, Excel no tiene el concepto de un objeto de celda. Más bien, una celda es solo un rango que apunta a una sola celda. El objeto de rango es una especie de herramienta general que usamos para apuntar a cualquier cosa, desde una celda hasta un grupo de celdas y todas las celdas en una sola hoja de cálculo. Un rango se construye en torno a la notación A1, que es un término técnico para un concepto con el que en realidad estamos bastante familiarizados. A1 simplemente significa que nos referimos a una columna con una letra, y nos referimos a una fila con un número. Así que A1 proviene de la celda superior izquierda en una hoja de trabajo, que está justo aquí, celda A1. Usamos la letra de la columna y usamos el número para la fila, y eso representa cómo estamos apuntando a la dirección de una celda. Como sabemos, el objeto range es una propiedad del objeto hoja de cálculo. El objeto de hoja de trabajo está anidado en la colección de hojas de trabajo. La colección de hojas de trabajo se encuentra dentro del objeto de libro de trabajo. El objeto del libro de trabajo está anidado dentro de la colección de libros de trabajo, y esa colección de libros de trabajo está anidada bajo el objeto de aplicación, que se encuentra en la parte superior de la jerarquía de Excel. Un rango puede proporcionar una referencia calificada, lo que significa que podemos decirle específicamente qué libro de trabajo usar y qué hoja de trabajo apuntar en ese libro de trabajo, pero también podemos apuntar a un rango sin mencionar ninguna de esas características. Un rango sin un calificador asumirá el libro de trabajo activo y la hoja activa. El libro de trabajo activo, por supuesto, es el libro de trabajo que está activo actualmente. Es en el que se hace clic, que está seleccionada dentro de nuestra aplicación de Excel. La hoja activa es la hoja que tenemos seleccionada actualmente dentro de ese libro de trabajo. Entonces, por ejemplo, en este libro de Excel tengo dos hojas, la hoja 1 y la hoja 2. La que está resaltada, la que está activada, se llama la hoja activa. Entonces la hoja 1 es la hoja activa. Ahora tenemos que tener cuidado aquí, porque en realidad hay dos tipos de hojas disponibles en Excel. Una hoja de cálculo normal, que es la que vemos aquí, o una hoja de datos, y la segunda se llama hoja de gráfico, que se utiliza para representar un gráfico, como un gráfico circular o un gráfico de barras. En ese caso, esas hojas de gráficos en realidad no tienen una propiedad de rango en ellas. Entonces, si la hoja activa es una hoja de gráfico, entonces la propiedad de rango no existirá y nos encontraremos con un error. Entonces, siempre que tengamos el potencial de encontrarnos con ese error al tener hojas de gráficos, es una mejor idea incluir referencias explícitas a la hoja real a la que queremos dirigirnos. En este curso, no vamos a sumergirnos en los gráficos hasta mucho más tarde, así que no tenemos que preocuparnos por eso en este momento. Todas nuestras hojas van a ser hojas de datos, hojas de cálculo, así que siempre que usemos range, podemos estar seguros de que no nos vamos a encontrar con ese error. En esta lección, quiero sumergirme en el método select, que simplemente selecciona o resalta un rango en la hoja de trabajo. Esta puede ser una herramienta particularmente útil cuando desea verificar que la referencia que está proporcionando a un rango es correcta y que está apuntando a lo correcto. Así que echemos un vistazo. Voy a definir un procedimiento aquí llamado rango de resaltado, y vamos a hacer algunas declaraciones bastante simples aquí, pero de nuevo, esto es solo para hacernos pensar en lo que puede contener un rango. Así que, por supuesto, un rango puede seleccionar una sola celda. Entonces, por ejemplo, puedo hacer rango aquí mismo, apuntar a una celda como B5 y ejecutemos el método select en el rango. Todo lo que va a hacer es resaltar la celda. Así que cuando al ejecutar esto, podemos ver que la pequeña caja verde se ha movido a la celda B5. Siempre que seleccionamos un rango en Excel, en realidad obtenemos acceso a ese mismo rango con una propiedad llamada selection. Entonces, justo debajo de aquí, lo que puedo hacer es seleccionar objetivos, que en este momento es la celda B5, y digamos escribir un valor allí como URA. Así que voy a ejecutar esto, y vamos a ver que ese valor se va a rellenar en la celda B5. Ahora, en este momento, puede que estés mirando esto y diciendo, ¿cuál es el punto de esto? ¿No puedo simplemente hacer range B5, value es igual a URA? Y la respuesta es que absolutamente puedes. Pero imagina una macro que estarías ejecutando donde quieres pedirle al usuario que así que quieres que el usuario realmente haga el resaltado. Lo que puedes hacer es apuntar a esa colección de celdas resaltadas con algo como selection, y eso nos permite ser muy dinámicos. Nuestras macros ya ni siquiera tienen que hacer referencia a ningún rango específico porque vamos a poder averiguarlo dinámicamente por lo que el usuario ha seleccionado. Por lo tanto, lo que sea que esté seleccionado actualmente, por ejemplo, esta selección o esta selección, esto va a ser representado por la palabra clave o propiedad de selección dentro de VBA. So en realidad nos ofrece una amplia variedad de opciones sintácticas para referirnos a una celda o una colección de celdas. Así que aquí sabemos que podemos seleccionar una sola celda simplemente escribiendo como la referencia de celda A1. Lo que también podemos hacer aquí es especificar un rango o una colección de celdas con dos puntos. Entonces, si quiero dirigirme, por ejemplo, a las celdas B3 a E9, puedo escribirlo así. Eso va a seleccionar todo ese rango de celdas. También podemos separar estos argumentos y ponerlos como dos argumentos diferentes para ese rango.
Así que lo que podemos hacer aquí es escribir nuestro primer argumento, que va a representar la esquina superior izquierda del rango al que queremos apuntar. Y el segundo argumento va a representar la esquina inferior derecha del rango al que queremos apuntar. Así que básicamente estamos creando casi como un cuadrado donde estamos especificando la parte superior izquierda y la parte superior derecha. Va para dar como resultado exactamente lo mismo. Así que podemos ver aquí que estamos seleccionando exactamente la misma casilla. Dos formas diferentes de realizar exactamente la misma tarea. También podemos usar la sintaxis de rango para hacer referencia a una columna completa o a una fila completa. Entonces, por ejemplo, si quiero apuntar a toda la columna E, lo que puedo hacer es simplemente escribir EAE. Luego, cuando ejecute esto, voy a seleccionar solo esa columna. Si quiero apuntar a más de una columna a la vez, por ejemplo, digamos que quiero apuntar a BAF, solo comienzo con mi primera columna, mi columna final. Eso va a seleccionar todas las columnas allí. Puedo hacer exactamente la misma sintaxis para las filas, pero en lugar de proporcionar letras, por supuesto, proporciono números para representar las filas. Entonces, si quiero apuntar a, digamos, la fila 3, puedo hacer la fila 3 a la fila 3. Eso va a apuntar a eso. Y digamos que quiero apuntar a las filas 7 a 12. Es solo la fila inicial, a la fila final, y eso va a seleccionar todo ese rango de filas. Aquí hay otra característica genial que está disponible con Range. De hecho, podemos crear un rango de diferentes celdas no contiguas. Lo que eso significa es que las celdas no tienen que estar conectadas entre sí. Eso es lo que significa no contiguo. Entonces, por ejemplo, digamos quería seleccionar la celda A1 y luego otro grupo de celdas, como B2 a través, digamos, de B3. Lo que puedo hacer es poner una coma después de mi referencia inicial, y luego poner la otra referencia a la que quiero dirigirme. Entonces, cuando ejecuto esto con F5, puedes ver que estamos apuntando a ambas celdas A1 aquí mismo, así como todas las celdas de B2 a B3. Agreguemos otro rango aquí. Digamos que quiero apuntar a algo completamente alejado de esas. Digamos que la celda de 9 a G15. Cuando ejecuto esto, puede ver que vamos a apuntar a esos tres rangos no contiguos y se va a aplicar toda la sintaxis familiar. Entonces, una vez que los tenemos seleccionados, podemos usar la selección para escribir un valor para todos ellos. Por ejemplo, hagamos hurra de nuevo. Hurra, ejecuta eso. Así que ahora podemos ver que hemos apuntado a estos rangos separados y hemos realizado algún tipo de proceso idéntico en ellos. No tiene por qué ser escribir un valor. Podemos, por ejemplo, realizar algún tipo de proceso de formateo o llamar a algún tipo de método en todas estas celdas. El objeto de rango en realidad no tiene que ser celdas que estén estrictamente conectadas entre sí. Pueden estar separadas como aquí. Todo lo que tiene que hacer es separar esas referencias de rango con una coma en una sola cadena usando la sintaxis de dos puntos familiar, y de esa manera podemos apuntar a estos rangos no contiguos. Eso es todo lo que hay que cubrir en esta lección. Hablamos un poco sobre el objeto de rango y el método select, que simplemente selecciona un rango o lo resalta para que podamos verlo en la interfaz y confirmar que es lo correcto a lo que estamos haciendo referencia. Una vez que se selecciona, por supuesto, también se hace referencia a algo llamado la propiedad de selección. Así que la selección aquí es el mismo objeto de rango válido, y luego podemos invocar los métodos que queramos o usar las propiedades que queramos en ese objeto de rango. De nuevo, la ventaja de esto es que podemos permitir que el usuario seleccione algo primero y luego pedirle que ejecute una macro que va a apuntar a su selección, y de esa manera podemos apuntar a un rango dinámico. También hablamos sobre los muchos argumentos diferentes que podemos darle a la cadena para apuntar a un rango. Podemos apuntar a una celda, un grupo de celdas. Podemos apuntar a una columna, una fila. Incluso podemos apuntar a rangos no contiguos. Hay mucho poder en esta sintaxis de rango simple. Eso es todo lo que hay que cubrir aquí, y a lo largo de esta sección, vamos a sumergirnos en muchas cosas diferentes relacionadas con el rango. Es el objeto más popular disponible en el modelo de objetos de Excel. La mayoría de nuestras operaciones en Excel tratan con datos, escribiéndolos, manipulándolos, etc., y eso tiene lugar en el objeto de rango, así que eso es de predecir. Te veré en la próxima lección. En esta lección, voy a profundizar en las diferencias entre la propiedad value y la propiedad text en un objeto de rango. Así que lo que voy a hacer aquí en la columna A es escribir un montón de valores diferentes. Comenzaré con una cadena regular de hello, luego voy a hacer un número regular como 10. Abajo aquí, quiero hacer algo interesante. Quiero almacenar una moneda, es decir, una cantidad en dólares. Así que lo que voy a hacer es simplemente ingresar un número como 999, pero una vez que se ingresa, voy a seleccionar de este menú desplegable aquí y cambiar el formato de un número simple regular a una moneda. Así que ahora vamos a ver aparecer este pequeño signo de dólar frente a él. Y finalmente, lo que quiero hacer aquí es almacenar una fecha. Así que voy a ingresar mi cumpleaños, 4 de diciembre de 1991, y luego lo que voy a hacer es resaltar esto. Ya ha sido reconocida como una fecha por Excel, pero quiero representarla en un formato diferente. Quiero representarla como una fecha larga, que va a incluir también el día de la semana. Ahora vamos a pasar a la ventana inmediata en nuestro editor de Visual Basic y podemos echar un vistazo a las diferencias entre la propiedad value y la propiedad text. Así que comencemos una celda a la vez. Para una celda simple que solo tiene algo como texto, la propiedad value y la propiedad text van a devolver exactamente lo mismo.
Simplemente me van a dar el valor o el texto que se está almacenando dentro de esa celda. La misma regla se aplica siempre que tengamos un número simple como 10 en la celda A2. Así que si miro el valor de eso, vamos a obtener 10. Si miro el texto de eso, vamos a obtener 10 también. Aquí es donde realmente comienza a ponerse interesante, que es la celda A3, porque en la celda A3 tenemos el concepto de una moneda. Detrás de escena, una moneda se almacena como un número simple regular, ¿verdad? Entonces, si echamos un vistazo al valor real, la propiedad value devuelve la representación real de los datos. Entonces, detrás de escena, lo único que realmente se almacena en la celda es 999. El signo del dólar y la idea de la moneda es una especie de complemento visual que Excel agrega para el usuario para que tenga un poco más de contexto. Pero no hay diferencia detrás de escena en cuanto a cómo Excel almacena estos datos, las escenas, el tipo de operaciones que Excel hace bajo el capó. Entonces, cuando echo un vistazo al valor, el valor que puede ver almacenado en esa celda es 999. Eso no es diferente de si literalmente escribiera 999 en la celda, el primer ejemplo. Sin embargo, si echo un vistazo exactamente al mismo rango, pero esta vez me dirijo a la propiedad de texto, vamos a obtener la representación de texto literal que existe en esa celda. Entonces, lo que el usuario está viendo en la interfaz de Excel, ese es el beneficio del texto. Porque si solo usamos valor, vamos a perder potencialmente algunos de esos detalles estéticos, es decir, como aparece la celda en la interfaz real. Echemos un vistazo a otro ejemplo con fechas. Así que en la celda A4, tengo una fecha. Y si miro el valor aquí, en realidad voy a obtener la forma en que VBA representa las fechas, que solo va a ser el mes, luego una barra, luego el día, luego una barra, luego el año. Así que fíjate que la representación del día de la semana, el viernes, no está presente y tampoco lo están las comas. Esta es la forma en que VBA almacena todas sus fechas internamente. Echamos un vistazo a eso cada vez que creamos el tipo de datos de fecha hace un par de secciones. Sin embargo, si usamos la propiedad text en la misma celda exactamente, vamos a ver que eso nos dará la forma en que realmente se representa como texto en esa celda, que es el viernes con las comas, etc. Entonces, como hemos visto hasta ahora, a veces las propiedades value y text devolverán exactamente el mismo resultado, por ejemplo, hello y 10. Pero a veces van a devolver respuestas completamente diferentes, porque la forma en que Excel almacena los datos no siempre es la misma que la forma en que presenta los datos en la interfaz de Excel. Esa es la gran diferencia entre texto y valor. El valor le dará los datos tal como se almacenan, mientras que el texto le dará los datos tal como se presentan en la interfaz de Excel. Durante las próximas 2 lecciones, quiero presentarle una forma diferente de pensar sobre las celdas en una hoja de cálculo. Hasta ahora a lo largo del curso, nos hemos basado en una notación para las celdas que hemos llamado notación A1. La notación A1 simplemente significa que usamos una letra para representar la columna y un número para representar la fila. Por ejemplo, la celda C4 o la celda F2. La razón por la que se llama notación A1 es porque la celda superior izquierda en nuestra hoja de cálculo aquí es la celda A1. Entonces, la celda superior izquierda y la forma en que hacemos referencia a ella también es donde el notation recibe su nombre. Pero esta no es la única forma en que realmente podemos pensar en referencias dentro de nuestra hoja de cálculo. Si te tomas un momento para pensarlo, hay muchos saltos lógicos que hacemos en Excel. Por ejemplo, si estuviera trabajando con un compañero de trabajo y tuviera un valor aquí en la columna A, y yo dije, pon un valor en la columna que está 2 a la derecha, el compañero de trabajo entendería intuitivamente que me refiero a la columna C. ¿Pero cómo están haciendo eso? Bueno, lo están viendo desde una perspectiva lógica, pero desde una perspectiva informática, desde una perspectiva de programación, realmente no tiene sentido porque nuestra columna es A, y cómo representas la idea de 2 a la derecha de A, ¿verdad? A es una letra. Entonces, si intentáramos expresar esto como una operación matemática, sería algo así como A más 2, lo cual realmente no tiene ningún sentido. Así que, como puedes adivinar, detrás de escena, Excel en realidad está mirando la columna A como la columna 1. Si miramos esa columna como la columna 1, se vuelve mucho más fácil realizar algún tipo de movimiento matemático de rango. Si queremos mover 2 columnas a la derecha, es tan simple como decir, estamos en la columna 1, agreguemos 2, vamos a obtener 3, y así nuestro destino final va a ser la columna 3. Lo creas o no, detrás de escena, así es como funciona realmente Excel. Así que lo que vemos aquí arriba con estas letras es en realidad solo una máscara. Es una capa por encima del modelo matemático real de Excel. Esto solo se presenta al usuario para ofrecer un poco de simplicidad. Pero detrás de escena, las columnas también se representan como números, y eso es exactamente lo que es la notación R1C1. La notación R1C1 es simplemente una forma diferente de pensar en las referencias de rango. En esta notación, usamos un número para representar tanto la fila como la columna.
La razón por la que se llama R1C1 es porque en esta sintaxis, la celda superior izquierda aquí es la fila 1, R1, y la columna es la columna 1, o C1. Así que ahí es donde obtenemos el nombre R1C1. Como resulta, de hecho, podemos habilitar una configuración en Excel para llevarnos a esta vista de R1C1, donde todas nuestras columnas se representarán como números, para que podamos ver cómo Excel está funcionando realmente detrás de escena. Es bastante simple. Todo lo que tenemos que hacer es ir a Archivo aquí, luego a Opciones, y en este cuadro Opciones de Excel que aparece, habrá una pestaña de fórmulas, y en esta sección, Trabajando con fórmulas, tenemos un botón de estilo de referencia R1C1. Si hago clic en eso y luego hago clic en aceptar, notará que las columnas ahora se representarán como números. Ahora, esto no solo cambia el aspecto visual de Excel, también cambia la forma en que tenemos que escribir fórmulas dentro de nuestras celdas reales en nuestra hoja de cálculo. Entonces, por ejemplo, digamos que pongo un valor aquí en la fila 4, columna 2. Digamos que escribo el valor hello. Digamos que quiero hacer referencia a este valor de otra celda. Digamos que cualquier celda aleatoria como aquí en la fila 10, columna 8. Bueno, normalmente escribiría algo como fila 4, columna 2 en la notación real A1, que sería B4, pero ahora no tenemos el concepto de B, por lo que algo como esto simplemente no va a funcionar. Básicamente, desactivamos esa opción cuando habilitamos esta configuración de R1C1. Así que lo primero que tienes que saber sobre R1C1 es que la forma en que hacemos referencia a una celda absoluta, por lo que una especie de referencia determinista a una celda específica explícita, es escribiendo los números reales después de las letras R y C. Lo que quiero decir con esto es que si quiero hacer referencia a esa celda, comienzo con la letra R, que representa la fila que quiero capturar, y en este caso, es la fila número 4. Y puede ver que el cuadro de resaltado azul ahora pareció mostrar exactamente a qué me estoy dirigiendo. Después de eso, ponemos E, que representa la columna, y luego después de C, ponemos el número real de la columna a la que queremos hacer referencia. Entonces, en este caso, va a ser la columna 2. Entonces, si tenemos una sintaxis como esta, es igual a R4C2, fila 4, columna 2, eso nos va a dar el valor hello. Así es como se hacen referencias absolutas en notación R1C1. El beneficio real de la notación R1C1, sin embargo, proviene de las referencias relativas. Vamos a sumergirnos en algunos ejemplos en esta lección, y luego en la siguiente, te mostraré un ejemplo real con un problema de la vida real que podrías enfrentar. Así que lo que voy a hacer aquí es simplemente borrar este contenido, y permítanme seguir adelante y colocar un valor aleatorio en una de estas celdas. Digamos la fila número 6, la columna número 4. Solo voy a escribir un valor como 5. Y lo que quiero hacer aquí, después lo hago un poco más definitivo, pongámoslo en negrita, centrémonos en ambos sentidos. Digamos que quiero hacer referencia a esta celda de un montón de celdas a su alrededor, pero esta vez no solo quiero usar la referencia absoluta de R6 y C4, quiero apuntar a ella relativamente desde donde estoy actualmente. Entonces, por ejemplo, digamos que voy a comenzar en esta celda justo aquí, fila 4, columna 4. La sintaxis se verá así. Comenzaré con mi signo igual, y todavía voy a comenzar con mi R aquí. Y lo que tengo que hacer aquí es que necesito moverme hacia abajo. Y la forma en que lo hago es realmente con corchetes. Así que no puedo simplemente escribir el número 2 aquí, porque si escribo el número 2, entonces lo va a interpretar como la fila 2. Pero si pongo corchetes, el número aquí representa el número de filas que quiero mover hacia abajo. Entonces, si pongo 2 aquí, lo que esto significa es 2 más abajo de la fila actual. Así que ahora puedes ver que estamos resaltando la fila adecuada, fila 6. Ahora, ¿cómo me mantengo en la misma columna? Bueno, si solo hago C solo, podríamos hacer algo como escribir la referencia manual de C4, pero realmente no hay necesidad de hacer eso, porque va a ser menos dinámico. Si escribimos solo la letra C, la forma en que esto funciona es que va a conocer la columna en la que estás y la va a sustituir. Así que solo la letra C significa la columna actual. Así que esta sintaxis es, de nuevo, va a ir 2 filas más abajo, la misma columna, va a hacer referencia al valor en esa celda, así que vamos a poner un 5 allí también. Hemos copiado ese valor. Echemos un vistazo a otro ejemplo. Esta vez, solo voy a navegar un poco más abajo, tal vez 3 celdas más abajo. Y una vez más, vamos a comenzar con un signo igual, solo para hacer algunas carreras de práctica más. Vamos a comenzar con R. Pero esta vez queremos navegar hacia arriba en relación desde donde estamos. Así que sabemos que siempre que queremos navegar, siempre tenemos que hacer los corchetes. De lo contrario, va a ser una referencia literal. Pero esta vez, si ponemos un número positivo, vamos a movernos hacia abajo. Entonces, para moverse hacia arriba o hacia atrás, en realidad tienes que proporcionar un número negativo. Queremos mover 3 filas hacia arriba, así que tenemos que proporcionar un valor de -3. Una vez que cierro esto, puedes ver que la fila de la derecha está resaltada. Y ahora todavía queremos permanecer exactamente igual que Allen. Así que puedo poner la letra C, y eso va a apuntar a los 5 en esta celda y representarla aquí mismo también.
Dos ejemplos más. Vamos a atacar este número tanto desde el lado oeste como desde el lado este. Digamos que empiezo aquí mismo en la fila 6, column 1. Una vez más, vamos a poner un signo igual. Ahora esta es un poco diferente porque ahora tenemos la situación invertida. Queremos obtener el valor que actualmente es el número 5, pero queremos permanecer en la fila actual. Así que ahora cuando escribo R, en realidad no voy a escribir nada después, ni un número ni un corchete con un número, porque eso sería una referencia absoluta o un movimiento relativo. En este caso, quiero permanecer exactamente en la misma fila, así que esto está hecho. Sin embargo, cuando se trata de columnas, esta vez sí necesito proporcionar algo a las columnas para realmente moverme a donde quiero ir. Y de nuevo, puedo proporcionar C4 aquí para apuntar a la columna 4, pero quiero que esto sea dinámico. Entonces, ¿cómo puedo moverme realmente? Bueno, quiero mover 4 columnas, más bien 3 columnas, lo siento, de la columna 1 a la columna 3. Y luego simplemente se convierte en un cálculo matemático. Si quiero terminar en 4 y actualmente estoy en 1, tengo que mover 3 encima, así que puedo proporcionar un valor positivo de 3. 3 entre corchetes cuando se trata de columnas significa palabras correctas. Y cuando ejecute esto, vamos a obtener exactamente el mismo resultado. Un ejemplo más aquí mismo. Digamos que me muevo a algún lugar inmediatamente a la derecha de mi celda original. Misma idea. Vamos a usar R aquí para permanecer en la misma fila. Vamos a usar C y queremos movernos ahora hacia atrás. Y es exactamente la misma lógica que moverse hacia arriba cuando se trata de filas. Siempre que queramos movernos hacia la izquierda con columnas o hacia atrás, tenemos que proporcionar un argumento negativo. En este caso, quiero mover 1 a la izquierda. Y de nuevo, la forma en que puedes pensar en esto es que estoy en la columna número 5. ¿Cómo llego a 4? 5 menos 1. Así que puedes pensar en ello como una expresión matemática como lo hace Excel. Y cuando ejecuto esto, vamos a obtener exactamente el mismo valor. Así que en esta lección, eso es realmente todo lo que hay que cubrir aquí. Hablamos sobre la notación R1C1 y las diferentes formas en que podemos hacer referencia a las celdas dentro de la notación R1C1. Hablamos de referencias absolutas. En ese caso, todo lo que hacemos es simplemente escribir R seguido del número de la fila y luego C seguido del número de la columna. También podemos dejar cualquiera R solo o C por itself. Eso va a hacer referencia a la fila actual y a la columna actual. Y finalmente, tenemos ese corchete notación, que es un movimiento relativo dinámico. Por lo tanto, un valor positivo para las filas significa hacia abajo, un valor negativo significa hacia arriba, y el valor positivo para las columnas significa hacia la derecha, y un valor negativo significa hacia la izquierda. Es mucho para asimilar, así que te recomiendo que hagas un ejercicio como este. Simplemente pon un valor en algún lugar al azar de esta hoja, encuentre algunas celdas aleatorias a su alrededor y vea cómo puede navegar a esa celda. En esta lección, echamos un vistazo a algunos de los ejemplos básicos, pero pruebe un ejemplo en el que tenga que proporcionar argumentos negativos a R y C o argumentos positivos a ambos o argumentos intercambiados. Negativos, positivo, positivo, negativo, etc. En la próxima lección, vamos a ver cómo podemos aplicar esto a un problema matemático de la vida real o a un problema de Excel de la vida real, más bien, y verán algunos de los beneficios de la notación R1C1, especialmente en comparación con A1. Te veré allí. Muy bien, echemos ahora un vistazo a cómo podemos usar la notación R1C1 en el contexto de un problema de Excel de la vida real. Comencemos con algo básico como una suma de dos columnas. Así que aquí en la columna 1, solo voy a llenar algunos números, 1, 2, 3, 4, 5, y justo aquí a la derecha, hagamos un par más, 6, 7, 8, 9, 10. Y digamos que en la columna 3, solo quiero hacer la suma de los números que son 2 a la izquierda, o más bien las celdas que están 2 a la izquierda. ¿Cómo puedo lograr algo así? Bueno, comenzamos con el signo igual, por supuesto, y luego vamos a necesitar la función de suma, y vamos a abrirla. Y digamos que solo quiero alimentar estos argumentos con la sintaxis de dos puntos, así que de esta celda a esta celda. ¿Cómo podemos lograr algo como esto? Bueno, tengo que empezar apuntando a la celda que está 2 a la izquierda. La forma en que puedo hacerlo es que quiero quedarme exactamente en la misma fila, así que puedo quedarme con la R por sí misma. Luego uso mi sintaxis C, y ahora, para navegar o moverme, tengo que proporcionar mis corchetes. Así que quiero mover 2 a la izquierda, 2 columnas a la izquierda, así que tengo que proporcionar un -2. De nuevo, como recordatorio, si comienzas en la columna 3, la forma de llegar a la columna 1 es restando 2, así que puedes poner un -2 allí. Después de cerrar los corchetes, puedo poner 2 puntos. Eso va a delinear donde comienza el comienzo de mi rango y el final de mi rango. Así que ahora tengo que poner el punto final. Así que va a seguir siendo la misma fila, así que voy a usar R de nuevo. Va a ser, otra vez, la C, y por qué una vez más tengo que usar la sintaxis de navegación, que son los corchetes, pero esta vez quiero mover solo una columna hacia la izquierda o hacia atrás, por lo que va a ser -1. Y si cierro esto y luego cierro la fórmula suma, vamos a obtener el resultado correcto, que es even. Ahora aquí está la belleza. Probablemente puedas recordar cómo se vería esto en algo como la notación A1, donde si simplemente arrastramos esta fórmula hacia abajo, cada celda, Excel descubriría las referencias de letras correctas y las referencias de fila correctas y cosas así. Así que permítanme mostrarles cómo se vería esto, digamos que voy a copiarlo aquí mismo y volver a nuestra vista original de Excel. Así que si voy a Archivo, Opciones, y
fórmulas, y R1C1 estilo de referencia. Podemos ver aquí mismo que nuestra fórmula está siendo copiada de A1 a B1, A2 a B2, y todo esto es genial. Sin embargo, notarás que cada celda en realidad contiene una fórmula totalmente diferente. Aquí está la parte hermosa sobre R1C1 una vez que regrese a esa opción. De hecho, podemos, si lo piensas por un momento, te darás cuenta de que la fórmula aquí se aplica a cada celda, ¿verdad? Porque no importa de dónde partamos, digamos que comenzamos en algún lugar aquí, la lógica es la misma. Queremos llevar la suma de todo el rango de dos columnas a la izquierda a una columna a la izquierda. Así que a medida que arrastramos esto hacia abajo, digamos que lo completamos todo el camino hasta aquí, si navego a través de estas celdas, notará que la fórmula en realidad no cambia. Así que ahora es mucho más intuitivo porque no tenemos que mirar realmente ese valor que cambia dinámicamente de la columna o la fila. Ahora es exactamente la misma fórmula. Así es exactamente como Excel es capaz de resolver las cosas detrás de escena. Así que este es un beneficio de algo como la notación R1C1 es que ahora tenemos mucha más consistencia en nuestras fórmulas. Es una forma de escribir las cosas y simplemente tiene sentido lógicamente. Echemos un vistazo a otro ejemplo con referencias relativas y absolutas. Voy a hacer la transición aquí a la hoja número 2. Y digamos que quiero escribir una hoja de cálculo básica para calcular la propina que quiero pagar en la cuenta de un restaurante. Así que puedo hacer algo como esto. Tendré una columna aquí llamada precio y una columna llamada propina y una columna llamada total. Y en esta columna, puedo tener una lista aleatoria de números. Esto representa mi factura total del restaurante. Vamos a hacer algo como esto. Y digamos que la propina va a estar determinada por un porcentaje que voy a colocar en esta celda de aquí. Y digamos que quiero dar una propina del 15%. Así que solo voy a poner 15%, ponlo aquí. Así que este es en realidad un ejemplo que va a requerir que usemos referencias absolutas y relativas usando la notación R1C1. Así que lo primero que tengo que hacer es calcular la propina, que por supuesto es el precio multiplicado por el porcentaje. Entonces, ¿cómo puedo hacer algo así? Bueno, puedo empezar con el signo igual. Lo primero que quiero hacer es hacer referencia al precio, que no importa qué celda estoy aquí en la columna de propinas, siempre va a estar una columna a la izquierda. Así que quiero permanecer en la fila actual, sin importar en qué celda esté. Pero con las columnas, quiero navegar una hacia la izquierda o otra hacia atrás. Lo siguiente que quiero hacer es tomar este número, este valor, en este caso 10, y multiplícalo aquí con el asterisco por el valor que está en esta celda. Sin embargo, este es un valor absoluto porque no importa dónde estén estas celdas, siempre quiero asegurarme de que estoy haciendo referencia a esta, la fila número 1, columna número 5, ¿verdad? Porque este es un valor fijo estático. No está cambiando dinámicamente. No necesita cambiar fila a fila. Siempre queremos asegurarnos de que estamos apuntando a esta celda. ¿Cómo podemos apuntar absolutamente a una celda? Bueno, si no usamos corchetes y usamos R seguido de un número y luego C seguido de un número, esa es una referencia de celda absoluta. Entonces queremos la fila número 1, R1, y la columna número 5. R1, C5, sin corchetes y sin R o C por sí mismo. Esta es una referencia absoluta a esa celda. Así que cuando ejecuto esto, vamos a obtener 1.5. Así es. Eso es el 15% por 10. Podemos seguir adelante y arrastrar esto hacia abajo. Y de nuevo, verás que la belleza aquí es que esta fórmula todavía no cambia porque la lógica es siempre la misma. Toma el valor una columna a la izquierda, multiplícalo por el valor estático en esta celda de aquí. En este momento, lo siguiente que tenemos que hacer es simplemente sumar estos dos números y podemos usar exactamente la misma lógica que acabamos de ver en la hoja 1. Así que podemos hacer algo como esto. Queremos hacer la suma. De hecho, vamos a hacer algo diferente. Vamos a hacer el símbolo más ahora mismo para variar un poco las cosas. Puedo decir, está bien, quédate en la misma fila, retrocede dos columnas a la izquierda, y agreguemos, quédate en la misma fila, y retrocede una columna a la izquierda. Muy bien, voy a obtener 11.5. Esa es la respuesta correcta, 10 más 1.5. Copio esto. De nuevo, a medida que me desplazo hacia abajo a través de estas celdas, mantenga su ojo en la barra de fórmulas aquí mismo. Notará que la fórmula R1C1 no cambia. Esta es una característica bastante poderosa, y no solo aquí, en realidad, Excel. Sé que hay algunos desarrolladores e incluso usuarios de Excel que mantienen la notación R1C1 activada todo el tiempo porque piensan que la hace más intuitiva. Es más matemático. Puede pensar en sus filas y columnas numéricamente, pero incluso si va a seguir con la notación A1 en su interfaz de Excel, este tipo de pensamiento, en cuanto a la navegación, pensar en dos celdas más abajo o tres celdas a la derecha, referencias relativas. Este tipo de pensamiento te ayudará mucho cuando llegue el momento de escribir tus macros porque muchas veces vas a estar haciendo algo tipo de codificación de proceso en la que vas a estar en una celda, vas a necesitar usar el valor de esa celda para realizar algún tipo de cálculo, y luego, por ejemplo, pegar el nuevo cálculo una celda a la derecha o dos columnas a la derecha, y teniendo la perspectiva de poder mirar esta cuadrícula en esta intersección de una fila y una columna va a ser un mucho más útil y beneficioso cuando estás averiguando dónde pegar ese valor en comparación con pensar en él en términos de letras, ¿verdad? ¿Por qué columna A, columna C, cómo te mueves de aquí a aquí? ¿Tienes que concatenar un número a una letra en una referencia de rango?
se vuelve mucho más complicado. Es mucho más fácil cuando piensas que todo está referenciado por un número. Antes de concluir esta lección, lo que quiero hacer es asegurarme de que volvemos a la notación a uno solo para que no te asustes y arruines la experiencia de nadie más con Excel si alguien más está usando el programa. De nuevo, como recordatorio, podemos ir a Archivo, podemos ir a Opciones, y luego en este cuadro hay una pestaña de fórmulas, y podemos simplemente desmarcar R1C1 estilo de referencia, y esto nos llevará de regreso. Y de nuevo, esto no solo arreglará solo las columnas, sino que automáticamente arreglará todas las referencias aquí. Así que todas estas son exactamente las mismas fórmulas que escribimos. El razón, de nuevo, que Excel es realmente capaz de convertir fácilmente hacia adelante y hacia atrás entre esos dos es porque detrás de escena en la base de código real, Excel está usando la notación R1C1 para toda su navegación y movimientos y ese tipo de cosas. Eso es todo lo que hay que cubrir sobre el tema de la notación R1C1, así que nos vemos en la próxima lección. Muy bien, hace un par de lecciones, hablamos sobre las propiedades de valor y texto que nos permiten obtener o establecer un valor de celda o el texto real que se muestra. Y en esta lección, vamos a echar un vistazo a dos propiedades más que podemos usar para obtener o establecer un valor en una celda, y esas dos propiedades son fórmula y fórmula R1C1. Comencemos con la lectura /diagonal RAL fórmula, que se puede usar para configurar una celda para usar una fórmula real. Por ejemplo, en la interfaz de Excel aquí en el lado izquierdo, tengo dos valores aquí, 3 y 4, y digamos que quiero escribir en una función sum aquí, pero quiero hacerlo usando VBA. Esto es lo que puedo hacer. Comencemos declarando un procedimiento. Y solo voy a escribirlo, escribir fórmula. Y lo que quiero hacer aquí es referenciar mi celda del rango A3. Y esta vez voy a usar la propiedad fórmula. Y fórmula, voy a usar el signo igual para establecer un valor para esa propiedad. Y esto todavía va a ser una cadena. Sin embargo, en esta cadena, puedo escribir la fórmula de Excel equivalente que quiero usar. Entonces, en este caso, quiero usar el sum, así que tengo que comenzar con la misma sintaxis que usaría en la ventana principal Excel, igual a sum. Y ahora puedo escribir una fórmula como A1 a A2, cierre mis paréntesis, y es exactamente lo mismo que escribirlo manualmente aquí mismo. Entonces, cuando ejecuto esta fórmula, o más bien este procedimiento con F5, vamos a obtener el valor correcto de 7. Y justo aquí, podemos ver que se ha escrito correctamente en la barra de fórmulas. Echemos un vistazo a las diferencias reales, de nuevo, entre el texto del valor y las propiedades de la fórmula, solo para que pueda tener una idea de cómo se almacenan realmente estos datos bajo el capó. Así que escribamos un procedimiento aquí llamado, digamos, getCellFormulas, o digamos, getCellValues es un nombre mejor. Y justo aquí, solo voy a usar un montón de impresiones de depuración. Vamos a obtener el rango de impresiones de depuración a 3, value. Sigamos adelante y copiemos esto y simplemente reemplacemos esos valores de propiedad al final. Value text, y luego echemos un vistazo a fórmula. Entonces, cuando ejecuto esto con F5, puede ver que el valor y el texto me darán exactamente el mismo resultado, que es 7. La ventaja, por supuesto, de la fórmula aquí es que en realidad me va a dar la fórmula que se usó como base para calcular esa celda. No podemos ver esto aquí a menos que hagamos clic en la celda y realmente echemos un vistazo a la barra aquí. Pero podemos extraerla aquí mismo con la sintaxis cuando estamos usando la propiedad get, cuando obtenemos el valor de la propiedad en lugar de establecerlo. Y, por supuesto, podemos hacer lo que queramos con esta cadena, como manipularla o algo similar. Así que, de nuevo, todas estas propiedades tienen un propósito diferente, dependiendo de si desea obtener el valor real que se almacena en una celda, el número real, el texto mostrado, o la fórmula real en este caso que se está usando para calcular el valor que se muestra en esa celda. Echemos un vistazo a un ejemplo más. Aquí, en la hoja 2, tengo un conjunto de datos diferente. Es bastante simple, solo 3 columnas de números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y digamos que quiero hacer exactamente lo mismo que hice hace un momento. Quiero escribir la fórmula de la suma aquí. Sin embargo, esta vez, quiero hacerlo usando la notación R1C1. Aunque no tenemos esa configuración habilitada aquí, en realidad podemos usarla dentro de nuestro código VBA. Y puedes ver algo de la simplicidad de eso en solo un segundo. Así que sigamos adelante y definamos un nuevo procedimiento aquí. Déjame crear un poco de espacio. Y voy a llamar a este calcular totales. La hoja 2 ahora va a ser mi hoja activa, por lo que no tengo que hacer referencia explícita a ella. Puedo seguir adelante y apuntar a mi rango. Y quiero asegurarme de que esta fórmula se complete en todas estas 3 celdas para que pueda apuntar al rango A4AC4. Así que en mi cadena aquí, en mis comillas dobles, A4AC4, esta vez, quiero apuntar a la propiedad de fórmula R1C1. Y como recordarás, tal vez puedas, tal vez no, esta es en realidad la propiedad que usa el grabador de macros VBA siempre que está grabando tu macro.
Así que esto es lo predeterminado que usa detrás de escena. Entonces, si no recuerdas la sintaxis de antes en el curso, siéntase libre de ver ese video y puede echar un vistazo a cómo VBA lo hace detrás de escena. Así que esto en realidad va a tomar otra cadena, pero esta vez, todavía vamos a usar Zoom. Esta vez, en realidad vamos a proporcionar los argumentos en notación R1C1. Y así la belleza aquí, de nuevo, es que podemos proporcionar una sola fórmula aquí, porque de nuevo, R1C1 es la misma fórmula sin importar de qué celda se parta de. Si tuviéramos que hacer esto manualmente y tuviéramos que averiguar, oye, A1 a A3 o B1 a B3, tendríamos que hacer nuestro código mucho más elegante y sería mucho más difícil de armar. En comparación con una fórmula R1C1, que va a ser bastante simple, no importa en qué celda estemos en la fila número 4, simplemente decimos, hey, queremos la suma de las 3 celdas que están por encima de ella. Así que la forma en que podemos hacerlo es que nos quedemos en nuestra fila actual, que siempre va a ser la fila 4 para todas estas 3 celdas, y queremos tomar la suma comenzando desde la fila que está 3 arriba, que es la fila número 1. Así que desde donde estamos ahora, podemos mover 3 filas hacia arriba, nuevamente, con esa notación negativa, y queremos permanecer exactamente en la misma columna, así que solo voy a poner una hacia aquí. Y queremos sumar desde ese valor hasta la fila que está 1 arriba, en ese caso, esa va a ser la fila 3, y aún así permanecer en la misma columna. Y luego lo último que tenemos que recordar hacer aquí es cerrar la función de suma. Así que de nuevo, lo que esto va a hacer, solo para darles un ejemplo, digamos que estamos apuntando a esta celda aquí mismo. Va a ir 3 filas más arriba, que está justo aquí, y toma la suma de eso a la fila que está una fila más arriba, que es la número 6 en este caso, toma esa suma, calcula y escríbela aquí. Así que podemos seguir adelante y ejecutar este código. Presionemos F5, y podemos ver que todo se está escribiendo. Aunque usamos la fórmula R1C1 aquí mismo, podemos ver que está usando la notación A1 simple aquí mismo en la interfaz principal, pero la belleza de esto es que ya ni siquiera tenemos que pensar en las letras, ya sea B1 o C1 o A1. Podemos pensar en la fórmula, más bien, en la fórmula relativa, y esta fórmula singular se aplicará en todo el tablero. Eso hace que el proceso de escribir estos valores y estos cálculos sea aún mucho más fácil. Créeme, este tipo de referencias con notación R1C1 realmente brillan cuando se trata de desafíos como este. Eso es todo lo que hay que cubrir en esta lección. Hablamos sobre la fórmula y las propiedades de la fórmula R1C1, dos propiedades más además del valor y el texto que están disponibles en los objetos de rango que podemos usar para establecer el valor en una celda o establecer el valor de presentación en una celda, etc. Juega con estos también. Estos son bastante populares en el código VBA profesional, especialmente cuando estamos haciendo muchas operaciones repetitivas, por ejemplo, repitiendo lo mismo como si estuviéramos aquí en la fila 4, o, por ejemplo, moviéndose hacia abajo en una columna y realizando algún tipo de cálculo consistente en cada celda. Es muy fácil escribir una fórmula R1C1 y hacer que haga exactamente lo mismo en todas partes donde se necesite. Eso es todo lo que hay que cubrir aquí, así que nos vemos en la próxima lección. En esta lección, echaremos un vistazo a la propiedad offset en un objeto de rango. La propiedad offset se utiliza para realizar la navegación o el recorrido. Comenzamos en un rango dado, luego especificamos cuántas filas o columnas queremos mover y Excel moverá ese rango a otro lugar de nuestra hoja de trabajo. Echemos un vistazo aquí en la ventana inmediata. Comencemos apuntando a la celda A1. Eso va a servir como nuestro punto de partida. Así que voy a decir range A1 y simplemente llamemos al método select para que podamos resaltarlo en Excel. Ahí está, nuestra esquina superior izquierda de nuestra hoja de trabajo. Así que sigamos adelante y usemos la propiedad offset. Cuando abro los paréntesis, la información sobre herramientas nos dirá que la propiedad offset espera dos argumentos. El primero es el desplazamiento de fila y la segunda es column offset. Y esto representa cuántas filas queremos mover y cuántas columnas queremos mover desde donde estamos partiendo. Un valor positivo para el argumento de desplazamiento de fila significa que muchas filas hacia abajo y un valor positivo para la propiedad de desplazamiento de columna significa que muchas columnas a la derecha. Entonces, por ejemplo, si quiero mover 2 filas hacia abajo y 0 columnas, puedo escribir 2 filas hacia abajo, 0 columnas sobre. Entonces, si uso select en este rango resultante, eso es lo que vamos a obtener, un rango completamente nuevo. Puedes ver que vamos a terminar con un rango de celda A3. Eso es porque comenzamos en la celda A1, luego bajamos 2 filas y 0 columnas a la derecha. Podemos, por supuesto, movernos a la derecha también. Así que digamos que comenzamos en la celda A1. Queremos mover 0 filas hacia abajo y 5 columnas a la derecha. Si ejecuto esto, vamos a terminar en la celda F1. Podemos, por supuesto, combine valores positivos para los argumentos de desplazamiento de fila y desplazamiento de columna. Entonces, si quiero mover 2 filas hacia abajo y 3 columnas hacia la derecha, puedo hacerlo. Y esto nos llevará de la celda A1 a la celda de 3. Ahora, ¿qué hacemos si queremos movernos hacia arriba o hacia la izquierda?
En ese caso, necesitamos proporcionar argumentos negativos. Proporcionamos un número entero negativo para el número de filas que queremos mover hacia arriba y un número entero negativo para el número de columnas que queremos mover a la izquierda. Así que tenemos que comenzar en otro lugar en comparación con nuestra esquina superior izquierda, que es una especie de límite en la ventana. Así que comencemos en algún lugar como la celda C5. Y digamos quiero moverme ahora, digamos menos 2 filas, lo que significa 2 filas hacia arriba. Así que echemos un vistazo a dónde nos lleva eso. Comenzamos en la celda C5 y vamos a terminar en la celda C3. Así que aquí es donde comenzamos. Un argumento de menos 2 significa 2 filas hacia arriba. Eso nos llevará a la celda C3. Del mismo modo, si quiero moverme a la izquierda, lo que puedo hacer es moverme hacia la izquierda con una sintaxis como esta. Esto significa una columna a la izquierda de donde estamos comenzando. Entonces, desde la celda C5, eso nos llevará a la celda B5. Podemos, por supuesto, combinar desplazamientos de fila negativos y desplazamientos de columna negativos si queremos movernos tanto hacia arriba como hacia la izquierda. Entonces, por ejemplo, digamos que quiero comenzar en la celda, ¿qué tal F8 aquí mismo? Así que vamos a hacer F8, y si quiero mover 5 filas hacia arriba, puedo proporcionar menos 5. Si luego quiero mover 3 columnas a la izquierda también, puedo proporcionar un argumento de menos 3, y eso nos llevará a la celda C3. Aquí está la parte más genial sobre la propiedad de desplazamiento. Entonces hasta ahora, solo hemos echado un vistazo a una sola célula, pero resulta que podemos apuntar a un rango de cualquier tamaño, incluido un rango con varias celdas. Entonces, por ejemplo, vamos a crear un rango de 3 por 3 en la parte superior izquierda de nuestra hoja de cálculo. Entonces, si apunto a algo como A1 a C3, así es como se ve ese rango actualmente. Está seleccionado allí en la interfaz. Lo que puedo hacer es llamar a offset y digamos que quiero mover esto 10 filas hacia abajo y 3 columnas a la derecha. Cuando selecciono esto, eche un vistazo a donde vamos a terminar, vamos a obtener exactamente el mismo rango aquí mismo. Así que la forma, las dimensiones en cuanto al número de filas y el número de columnas no han cambiado. Hemos conservado la forma del rango, acabamos de moverlo, lo hemos recorrido desde su punto de partida original, sin importar cuántas filas y columnas especifiquemos con la propiedad offset. Y de nuevo, también podemos proporcionar un argumento negativo aquí si queremos mover todo este rango hacia arriba o hacia la izquierda. Eso es todo lo que hay que cubrir aquí. La propiedad offset es muy popular entre los desarrolladores porque muchas veces vamos a estar iterando, profundizaremos en eso un poco más adelante en el curso, pero muchas veces vamos a estar iterando, lo que significa ir a través de una colección de valores, por ejemplo, en una columna y hacer algún tipo de cálculo para ese valor, y luego pegar eso en otro lugar que sea paralelo a donde estamos comenzando. Entonces, por ejemplo, podemos estar iterando en Calema aquí mismo a través de un montón de valores, y es posible que queramos pegar el cálculo a la derecha de él. Y la propiedad offset lo hace muy fácil porque donde quiera que estemos actualmente, en cuanto a las celdas, podemos usar el desplazamiento para que termine automáticamente en la posición correcta, por ejemplo, a la derecha, o a la izquierda, o hacia arriba o hacia abajo. Es una herramienta de navegación muy poderosa. Profundizaremos en algunos de estos conceptos un poco más adelante, así que volveremos a compensar muchas veces a lo largo del curso. Pero eso es todo lo que hay que cubrir en esta lección, así que nos vemos en la próxima. En esta lección, echaremos un vistazo a la propiedad resize en un objeto de rango. Tal como su nombre indica, la propiedad resize cambia el tamaño de un rango en función de la ubicación de una sola celda. Permítanme ver un par de ejemplos aquí en la ventana inmediata. Comencemos por apuntando a una celda como C2. Así que el rango C2. Por lo tanto, una cosa importante a tener en cuenta sobre la propiedad resize es que siempre va a incluir la celda real desde donde comienza. La propiedad resize espera 2 argumentos, uno para representar el número de filas que deben incluirse, y 2, el segundo argumento, para representar el número de columnas que deben incluirse. Entonces, si estamos comenzando en una sola celda y está incluida, si ponemos un argumento aquí de 1, eso básicamente significa solo la celda actual. Entonces, si selecciono aquí, porque la propiedad de cambio de tamaño nos devolverá un nuevo objeto de rango, podemos ver que simplemente va a apuntar a la celda C2. Echemos un vistazo a un par de ejemplos más aquí. Recuerde, el primer argumento aquí es el número total de filas que queremos que estén representadas en el rango final que vamos a entregar aquí. Entonces, si quiero tener 3 filas representadas, comenzando desde la celda C2, lo que esta sintaxis va a hacer es que va a comenzar en la celda C2 y a partir de esa única celda, va a cambiar el tamaño de ese rango para que sea exactamente de 3 filas y una columna, pero a partir de C2. Entonces, si echamos un vistazo a esto, vamos a obtener este rango completo representado. De nuevo, se incluye la celda original de la que estamos partiendo. Así que no son 3 más la celda de la que partimos, son 3, incluyendo la celda desde la que estamos partiendo. Así que esto está apuntando, de nuevo, 3 filas, una columna. ¿Qué pasaría si quisiéramos apuntar a 2 columnas? Bueno, es tan simple como reemplazar este segundo argumento. Así que lo que esto va a hacer es apuntar a 3 filas, 2 columnas, incluyendo la celda de la que estamos partiendo.
Así que estamos cambiando el tamaño de una sola celda a un rango que ahora representa este total de 6 celdas, 3 filas por 2 columnas. Como mencioné, la propiedad resize devuelve un nuevo objeto de rango, así que todas las funcionalidades, propiedades y métodos disponibles están ahí y presentes para usted. Entonces, por ejemplo, digamos quiero comenzar en el rango C2, pero ahora quiero apuntar, digamos, a un bloque de 4×5 desde esa posición. De nuevo, puedo hacer un cambio de tamaño, digamos 4 filas, 5 columnas. Eso me va a dar un nuevo objeto de rango. Y digamos que quiero escribir el mismo valor en todo ese bloque completo que acabo de crear. Puedo hacer algo como esto, el valor 25, y ahora vamos a obtener esta salida escrita aquí mismo. Así que, de nuevo, solo para mostrarles esto, porque esta selección original todavía está resaltada, estamos comenzando aquí en C2, justo aquí, y luego decimos que queremos cambiar el tamaño de esa celda 4 filas y 5 columnas. Así que a partir de aquí, 1, 2, 3, 4 son 4 filas en total. Y a partir de esa celda superior izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, así es como cambiamos el tamaño. Ahora nos va a devolver un nuevo objeto de rango. Es una propiedad muy útil para tener en su cinturón de herramientas. La propiedad resize cambia el tamaño de un rango en función de la ubicación de una sola celda. Por cierto, si alimentas el rango, el original, un grupo de celdas, por ejemplo, si esto fuera algo como C2 a través, digamos algo loco como H17, el resultado real no cambiaría en absoluto porque siempre va a usar la celda superior izquierda como punto de partida. Así que realmente está destinado a ser usado con celdas individuales. Una vez que tengas esa posición inicial, simplemente usa la propiedad resize y especifica cómo te gustaría expandirla o redimensionarla. Solo dale las filas y las columnas. Si quieres permanecer en la misma fila, solo tienes que hacer un argumento de 1. Si quieres hacer la misma columna, solo tienes que hacer un argumento de 1, o mejor dicho, si no quieres expandirlo. Así que no tengas miedo, como acabamos de ver hace un par de momentos, un argumento de 1 simplemente significa la celda actual, y podemos expandirla en la dirección que queramos. No necesariamente tenemos que expandirla tanto en la dirección de las filas como en la de las columnas como lo hicimos aquí. Eso es todo lo que hay que cubrir aquí, así que nos vemos en la próxima lección. Hasta ahora, a lo largo del curso, hemos estado usando la notación A1 cada vez que hemos hecho referencia a un objeto de rango. No importa si es una celda o varias celdas, siempre hemos usado una letra para representar la columna y un número para representar la fila. Bueno, ahora ha llegado el momento de explorar una sintaxis alternativa que podemos usar para seleccionar un objeto de rango, y esa es la propiedad source. La propiedad source en realidad se basa en R1C1 notación, que como acabamos de aprender, se basa en un número tanto para la fila como para la columna. Echemos un vistazo a esto en acción en la ventana inmediata. Cells es en realidad una propiedad en el objeto de aplicación de nivel superior en la parte superior de la jerarquía. Entonces, si escribo application, voy a ver que las celdas están disponibles inmediatamente aquí, y puedo usarlas así. Sin embargo, como ya sabemos, application muchas veces no es necesario como prefijo porque VBA puede resolver estas cosas. Así que en realidad puedo escribir celdas por sí mismo, y de forma predeterminada, esto se dirigirá a toda la hoja de cálculo, es decir, cada celda que contiene. De hecho, puedo probar esto usando select. Así que te preguntarás cómo podemos usar select, y la respuesta es que las celdas de aquí van a devolver un objeto de rango válido. Entonces, simplemente escribiendo celdas, este es un objeto de rango para cada uno, la colección de cada celda en la hoja de trabajo. Así que todas mis propiedades y métodos de rango están disponibles aquí, incluyendo select. Así que puedo escribir select aquí, y eso va a resaltar cada celda en mi hoja de trabajo aquí mismo. Por supuesto, la forma más poderosa de usar esta propiedad es proporcionándole un valor tanto para la fila como para la columna. La forma en que podemos hacerlo es alimentándolo con un par de paréntesis, y justo aquí, VBA nos está dando una pista, índice de fila e índice de columna, y esto representa, por supuesto, la fila y la columna a la que queremos hacer referencia. Así que digamos que quiero hacer referencia a la fila número 2, columna número 5. Puedo simplemente ingresar eso, y eso me dará un objeto de rango que representa esa celda. Puedo llamar al método select en este, y vamos a ver que esa es la celda E2. Aunque todavía tenemos habilitada la notación A1 en nuestra hoja de cálculo, todavía podemos usar celdas aquí mismo en VBA. Y de nuevo, este es un objeto de rango completamente válido, por lo que puedo hacer lo que quiera con él. Por ejemplo, con este rango, puedo usar la propiedad value para establecer esa celda en un valor de 25. Cuando ejecuto esto, va a hacer exactamente lo mismo que escribir range 2, el valor del punto es igual a 25. Es solo una forma alternativa de hacer referencia a una celda, pero usando números de fila y columna. Ahora, las celdas, desafortunadamente, solo puede aceptar un número de fila y un número de columna. Entonces, ¿qué hacemos cuando queremos un rango con varias celdas dentro de él? Bueno, tenemos que usar la conocida propiedad resize, porque recuerden que comienza en una celda y puede expandirse para incluir un rango mucho mayor. Así que recuerde, por ejemplo, si hago algo como esto, celdas, digamos algo un poco más cerca del principio, como la celda 2A1, va a representar la fila número 2, la columna número 1, por lo que la celda A2. Una vez que tengo la celda, este es un objeto de rango válido, por lo que puedo usar la propiedad resize y luego expandirla a un tamaño más grande. Por ejemplo,
puedo hacer 4 filas hacia abajo y 5 filas hacia la derecha. Y cuando destaco esto, podemos ver que ha hecho exactamente lo que esperaba. Estamos comenzando aquí mismo en la celda A2, fila 2, columna 1. Vamos 4 columnas hacia abajo y luego 5 columnas hacia arriba. Y de nuevo, redimensionar también me devuelve un objeto de rango válido. Seguimos recuperando objetos de rango cada vez que ves que hacemos algún tipo de operación aquí. Cells me está dando un objeto de rango. Estoy usando una propiedad de cambio de tamaño en ese objeto de rango para recuperar otro objeto de rango, y luego estoy usando un método en eso. Puedo mostrarte otro ejemplo aquí. También tenemos la propiedad value disponible en un rango de celdas múltiples si queremos sobreescribir todas las celdas. Así que puedo darle un valor aquí como fill, y lo va a escribir en todas esas celdas. Eso es realmente todo lo que hay que cubrir aquí. Es una introducción muy rápida a las células, pero prometo que vamos a revisar mucho este concepto a medida que avanzamos en el curso, porque las células realmente se vuelven mucho más poderosas cuando tenemos que hacer múltiples operaciones de nuevo, digamos, un rango de celdas. Por ejemplo, cuando se trata de iteración, que es el proceso de pasar por una celda a la vez. Por ejemplo, revisando cada valor en la columna A, realizando algún tipo de cálculo, y luego escribiendo el resultado en la columna B. Para ese tipo de proceso en VBA, usar una sintaxis como esta que usa números de fila y columna hace cosas como la suma matemática, cálculo, resta, mucho más fácil. Acabamos de ver un ejemplo hace unas lecciones cuando hablamos sobre la notación R1C1, como es mucho más fácil navegar a través de las columnas cuando piensas en ellas numéricamente en lugar de alfabéticamente. Y te aseguro que la sintaxis aparecerá muchas veces a medida que avanzamos en el curso, y vas a ver más de sus casos de uso. Pero por ahora, puedes practicar usándolo solo por ti mismo. Siempre que escribas algún tipo de macros por tu cuenta, intenta reemplazar tus referencias de rango que usan notación A1 con referencias de celdas que usan referencias numéricas tanto para filas como para columnas. Eso es todo lo que hay que cubrir en esta lección, así que nos vemos en la próxima. En esta lección, hablaremos sobre la propiedad de la región actual en un rango. Devuelve un rango que está delimitado, rodeado o encerrado por cualquier combinación de filas en blanco y columnas en blanco. Desafortunadamente, cuando se trata de datos de la vida real, no siempre van a ser perfectos. Va a haber espacios y espacios faltantes y columnas y filas faltantes. Por ejemplo, puede que tengas datos que se parezcan a esto. He creado estos 4 bloques o rangos de celdas separados, e imaginemos que todos tienen datos válidos, pero están rodeados por estos desafortunados glóbulos blancos, estas celdas en blanco. ¿Cómo podemos seleccionar realmente el rango encerrado real? Por ejemplo, solo las celdas azules o solo las celdas verdes o solo las celdas rojas. Para algo así, podemos usar la propiedad de la región actual. Permítame mostrarle cómo funciona esto en la ventana inmediata. No vamos a escribir ningún procedimiento a lo largo de esta lección, así que permítame seguir adelante y tirar y vamos a escribir todo nuestro código aquí mismo. Lo que la región actual va a hacer es buscar los límites de un rango dado. Así que no importa dónde comencemos, se va a mover en las 4 direcciones, norte, sur, este, oeste, y buscar donde sea que concluya ese rango. Y, por supuesto, la conclusión es que donde quiera que se encuentre con una celda vacía. Entonces, por ejemplo, si comienzo en el rango B2 y accedo a la propiedad de la región actual aquí mismo, eso me dará un objeto de rango completamente nuevo. Y solo voy a llamar al método select en el solo para que podamos activarlo y verlo en acción real. Entonces, cuando ejecuto esto, si echamos un vistazo en el lado izquierdo, en realidad vamos a obtener las celdas A1 a C3. Entonces, ¿qué está pasando realmente aquí? Bueno, estamos comenzando en la celda B2, justo en el centro. Y justo como mencioné, casi puedes imaginar Excel yendo en todas las direcciones hasta que llega a un punto final o un borde. Así que va a subir, va a llegar a la parte superior de la hoja de cálculo, no hay ningún punto final allí. Lo mismo con el lado izquierdo. Luego se moverá todo el camino hasta aquí y verá que tenemos algunos valores en la fila 3. Y también se moverá hacia la derecha, a la columna C, y ver que tenemos algunos valores aquí. Y mientras no se encuentre con ningún tipo de celdas en blanco, va a cerrar toda la sección, todo el rango. No importa, por cierto, si este es el rango de B2, o si comenzamos en algo como la celda A1, eso nos dará exactamente el mismo resultado. O por ejemplo, si empiezo en la celda C3, eso nos dará exactamente el mismo resultado. Simplemente va a encontrar los límites o los bordes alrededor de esa celda que elegimos como nuestro punto de partida. Las mismas reglas se aplicarán en cualquiera de estas 4 casillas. Por ejemplo, si sigo adelante y selecciono una celda en el cuadro verde, como digamos el A7 en la parte inferior izquierda, y selecciono eso va a seleccionar todo el cuadro verde. De nuevo va a buscar los límites o los límites de esa colección de celdas hasta que alcance los valores en blanco. De manera similar, si apunto a algo en el cuadro amarillo, por ejemplo, digamos la celda G2 de aquí, que está en el lado derecho de mi caja amarilla, eso va a ser capaz de averiguar todos los límites de la caja amarilla. Finalmente, si elijo algo en la caja roja, como digamos el lado izquierdo de E6, si hago E6 y activo esto, una vez más vamos a obtener toda la caja roja.
Se ha encontrado la región actual de esa celda. Ahora aquí hay un desafío para ti. ¿Qué pasa si selecciono un rango que en realidad va a incluir un par de celdas en blanco? Por ejemplo, si selecciono todo el rango de todas mis cajas, A1 a G7, y en ese rango, selecciono la región actual, ¿qué piensas voy a seleccionar aquí? Lo que realmente va a suceder es que se va a mover en una dirección de arriba y hacia la izquierda y seleccionar el primer rango interno que representa una caja completa o una región completa. Entonces, en este caso, si nos dirigimos a todo el rango, en realidad va a resaltar el cuadro azul en la parte superior izquierda. Va a buscar el primer recinto de celdas en cualquier lugar dentro de este rango que le hemos dado. Lo va a buscar desde la perspectiva superior izquierda, así que va a encontrar la primera que está más arriba y la más a la izquierda. Como otro ejemplo, digamos que voy a seleccionar aquí mismo las celdas E1 a G7. Así que esto, en este escenario, es seleccionar todo este grupo de celdas aquí mismo, la caja amarilla y la caja roja. En este caso, se va a mover, de nuevo, hacia arriba y hacia la izquierda. En este caso, no hay movimiento hacia la izquierda, pero si seleccionamos todo, lo que realmente va a seleccionar es solo la caja amarilla. Esa es la dirección general en la que se va a mover, hacia arriba y hacia la izquierda, en su búsqueda de algún tipo de objeto de rango que esté encerrado por una celda en blanco, algún tipo de espacio definido de valores válidos que esté encerrado por celdas en blanco. Esperemos que esto le dé una idea de para qué es realmente útil la propiedad de región actual. Siempre que tenga un mar de valores y tal vez algunos de ellos estén agrupados y estén rodeados de celdas en blanco y los datos no están en perfecto orden, la propiedad de la región actual le permite determinar dinámicamente dónde termina un rango y seleccionar todas las celdas que están contenidas en él. Característica bastante poderosa. Continúe y explórelo un poco más en su tiempo libre. Eso es todo lo que hay que cubrir en esta lección, así que nos vemos en la próxima. En esta lección, echaremos un vistazo a la propiedad final de un objeto de rango, que simula la presión de una tecla final en una flecha direccional en su teclado. Ahora, la característica final no es algo con lo que todos estén familiarizados en Excel, así que quiero comenzar ofreciendo una breve revisión de este concepto en la interfaz real de Excel. Voy a hacer clic en celda 1, y en la mayoría de los teclados, vas a tener una tecla llamada Fin y Andy. Voy a hacer clic en la mía, y tan pronto como la presione, en la parte inferior de Excel, vamos a ver esta actualización que dice modo final. Lo que esto significa es que Excel espera que presionemos una de las 4 teclas de flecha direccionales, arriba, abajo, izquierda, derecha, y lo que va a hacer es moverse en esa dirección. Ahora, cuando tenemos una hoja de cálculo como esta que está completamente vacía, presionar una tecla de flecha como abajo se moverá todo el camino hacia abajo hasta que llegue al final o conclusión de esta hoja de trabajo. Así que en este momento, estoy en la celda A1 en AND Mode, y cuando presiono mi tecla de flecha hacia abajo, voy a bajar hasta la celda, o fila, más bien, 1.048.576, todavía en la columna A. ¿Qué pasa si quiero usar esta misma técnica para moverme hacia la derecha, es decir, la esquina inferior derecha de la hoja de cálculo? Nuevamente, presiono la tecla Fin. Eso nos lleva al modo Fin. Luego lo sigo con una tecla de flecha. Entonces, por ejemplo, puedo presionar mi tecla de flecha derecha. Eso me llevará a la esquina inferior derecha de la hoja de cálculo. Si quiero volver a subir, presiono Fin, seguido de la tecla de flecha hacia arriba. Eso me lleva a la esquina superior derecha, y si quiero terminar donde comencé, puedo presionar Fin, y desde aquí, puedo moverme hacia la izquierda de regreso a la celda A1. Una cosa importante a tener en cuenta aquí es que este es el comportamiento estándar en una hoja de trabajo vacía, pero va a funcionar un poco diferente si tenemos celdas llenas de datos válidos. Por ejemplo, solo voy a crear un par de celdas aquí de valores aleatorios. Realmente no importa cuáles sean. Permítame, de hecho, pon un par más aquí, y la forma en que esto va a funcionar, una vez más, va a comenzar en la celda A1, pero si presiono la tecla Fin ahora mismo y presiono hacia abajo, no se moverá al final de toda la hoja de cálculo, se moverá al final del rango actual, lo que significa la última celda que tiene datos válidos, por lo que si presiono hacia abajo en este momento, eso me llevará a la celda A8. Si presiono Fin y hacia abajo nuevamente, bueno, eso me llevará de regreso al final de la hoja de trabajo. Voy a volver a subir presionando en 1. Eso, esta vez, me va a llevar a la celda A8, por lo que el comportamiento es similar, pero a la inversa. No me va a llevar a la parte superior de la hoja de cálculo, me va a llevar a la última celda que tiene datos válidos, así que como otro ejemplo aquí, si entro en, digamos, la celda A3, y presiono a la derecha, no se moverá al extremo derecho de la hoja de trabajo. Se moverá al extremo derecho del rango en el que estoy actualmente. Si presiono en hacia abajo, que me va a llevar a esta celda. Si presiono Fin a la izquierda, eso me va a llevar a esta celda, y así sucesivamente. Con suerte, esta es una explicación lo suficientemente buena, y ahora podemos seguir adelante y traducir este tipo de comportamiento al código VBA. Lo que realmente quiero hacer aquí es escribir un procedimiento que va a escribir un valor en cada una de nuestras 4 esquinas, la esquina noroeste, celda A1, la esquina suroeste, que es la esquina inferior izquierda, la esquina sureste, que es la esquina inferior derecha, y la esquina noreste, que es la esquina superior derecha,
así que tal como la navegamos hace un minuto, quiero hacer exactamente lo mismo, pero usando código VBA, y quiero escribir valores reales en esas celdas, así que sigamos adelante y escribamos nuestro procedimiento aquí mismo. Permítanme reducir un poco la ventana inmediata y voy a llamar a este procedimiento cambiar esquinas. Ahora, podemos comenzar con una referencia simple a la celda A1, rango A1, y podemos simplemente darle el valor de una cadena de la esquina superior izquierda. Esta es bastante simple, y por lo tanto, lo que tenemos que hacer aquí es que siempre vamos a comenzar con un rango válido. Realmente no importa dónde comencemos, pero para los propósitos de este ejercicio, siempre voy a ser consistente y comenzar con el rango A1. Ese es el paso más lógico. Antes de continuar aquí, en realidad, quiero asegurarme de que borro todo aquí solo para asegurarnos de que no nos encontremos con el problema que acabamos de ver donde tenemos datos de rango válidos aquí mismo. Así que solo voy a borrar todos estos datos aquí. Tenemos un espacio completamente en blanco. Hoja de cálculo, y estamos listos para ir. Así que hablemos primero de escribir un valor en la esquina inferior izquierda. Así que tenemos que simular que vamos hacia abajo. Es presionar la tecla fin y luego presionar la flecha hacia abajo. ¿Cómo podemos simular ese comportamiento en VBA? Bueno, puedo poner la propiedad en aquí, y esto va a esperar un argumento, y en realidad va a ser una constante predefinida o una enumeración. Recuerda, estos son valores o palabras clave que están integradas en Excel y se van a evaluar en números en el backend cuando VBA está realmente procesando nuestro código, y eso le va a permitir averiguar qué es lo que queremos hacer. Así que en realidad hay 4 enumeraciones disponibles en esta categoría total llamadas dirección de Excel, y esos son Excel abajo, Excel arriba, Excel a la izquierda y Excel a la derecha. Es un poco confuso porque la izquierda y la derecha no siguen exactamente el mismo esquema de nomenclatura, pero abajo y arriba son bastante simples. Solo va a ser Excel seguido de abajo o arriba. Entonces, si quiero moverme hacia abajo y simular una flecha hacia abajo, presione, lo que puedo hacer es darle la enumeración Excel hacia abajo. Los vemos todos listados aquí. Así que puedo presionar Tab para bloquear esto en su lugar, cerrar esto, y esto nos llevará al rango real. Así que esto nos devolverá un nuevo objeto de rango de una sola celda, la esquina inferior izquierda de nuestra hoja de cálculo. Puedo adjuntar la propiedad value aquí mismo y escribamos en la esquina inferior izquierda. Muy bien, va a ser exactamente el mismo proceso cuando queramos acceder a la esquina superior derecha de la hoja de cálculo. Vamos a empezar en la celda A1. Vamos a usar la propiedad en, pero tenemos que darle una constante diferente para que sepa en qué dirección moverse. Esta vez queremos movernos a la derecha, y no va a ser Excel a la derecha. Sé que es un poco confuso. En realidad va a ser Excel a la derecha. Es un poco diferente a la convención de nomenclatura. No sé por qué. Quizás haya una razón técnica para esto, pero 2 de estas enumeraciones tienen una forma de ser nombradas y los otros 2 tienen otro. Entonces, cuando se mueve hacia la izquierda o hacia la derecha, va a ser a la derecha y a la izquierda. Así que Excel a la derecha, de lo contrario, esto nos llevará exactamente en la misma dirección lógica. Nos llevará a la derecha, y una vez que estemos en la esquina superior derecha, podemos acceder a la propiedad de valor de ese rango y escribir en la esquina superior derecha. Muy bien, acceder a la esquina inferior derecha desde nuestra posición inicial original va a ser un poco más difícil, pero totalmente factible. Así que podemos abordar esto de una de 2 maneras. Voy a escribir ambos solo para este ejemplo. Comencemos moviéndonos hacia abajo hasta la esquina inferior izquierda, y luego moviéndome hacia la derecha hasta la esquina inferior derecha. Así que puedo comenzar con un final y darle Excel hacia abajo. Esto nos va a llevar hasta la esquina inferior izquierda de nuestra hoja de cálculo y lo que realmente puedo hacer, porque esto me devuelve un objeto de rango válido que tiene su propio conjunto de propiedades y métodos. Puedo continuar encadenando en propiedades finales adicionales porque esto se está evaluando a un objeto de rango completamente válido. Entonces, en este rango, quiero hacer otro extremo, y esta vez desde la esquina inferior izquierda, quiero moverme a la derecha. Esto me llevará a la esquina inferior derecha, y así podría escribir mi valor en ese rango, esquina inferior derecha. Probablemente puedas adivinar la sintaxis del enfoque alternativo si comenzamos en el rango A1. Podemos movernos, en lugar de hacia abajo, podemos movernos todo el camino hacia la derecha. Entonces Excel a la derecha nos llevará a la esquina superior derecha de la hoja de cálculo. Eso nos dará un objeto de rango. Vamos a usar la propiedad en ese rango para movernos hacia abajo. Eso nos va a llevar exactamente al mismo destino, la esquina inferior derecha. Podemos hacer un valor de punto y escribir en la esquina inferior derecha, y eso va a escribir el valor allí, y eso es básicamente todo lo que hay que hacer. Así que veamos si esto funciona. Voy a hacer clic aquí, presione F5 para ejecutar. Muy bien, así que en la esquina superior izquierda. Ahora usemos la tecla de flecha final y presionemos hacia abajo para que podamos ver qué sucede aquí. Ahí está nuestra esquina inferior izquierda y derecha. Hay una esquina inferior derecha con su valor y final, y ahí está nuestra esquina superior derecha con su valor propio. Y eso es todo lo que hay que cubrir en esta lección. Hablamos de la propiedad final, que simula la presión de una tecla final y una flecha direccional en el teclado. Esta es una característica común en Excel,
pero no todos la conocen, por lo que quería darle una breve introducción o revisión de la misma. Simplemente accede a la propiedad final en el objeto de rango cuando se trata de escribirlo en VBA, y le das una de estas 4 constantes predefinidas que forman parte de la enumeración de direcciones de Excel. 4 posibilidades: Excel abajo, Excel arriba, Excel a la izquierda, Excel a la derecha. Se va a mover en esa dirección. De nuevo, en una hoja de cálculo en blanco, va a tener este enfoque, pero si se trata de celdas llenas de datos, muévase a la última celda que realmente tenga datos válidos, así que tenga cuidado. Eso es todo lo que hay que cubrir en esta lección, así que nos vemos en la próxima. En esta lección, echaremos un vistazo al conteo y las propiedades grandes de conteo en un objeto de rango. Funcionan exactamente de la misma manera. Devuelven el número de celdas que están contenidas dentro de ese rango. El conteo grande simplemente puede manejar números mucho más y más grandes. Ahora, una cosa importante a tener en cuenta aquí es que las celdas mismas en el rango no necesitan contener contenido. Es literalmente solo un recuento del número total de celdas. Por ejemplo, voy a ceñirme a la ventana inmediata aquí. Si quiero apuntar a este rango, rango A1 a C3, que va a representar este rango aquí mismo, este rango de 3 por 3. Si accedo a la propiedad count en eso, voy a obtener NIME. Va a haber 9 celdas en total dentro de este rango. No importa, de nuevo, si realmente hay valores en algunos de ellos y ningún valor en los otros. Lo que va a suceder aquí es que solo se está haciendo un conteo literal, y no estamos, por supuesto, limitados estrictamente a un rango que es pequeño como este. Podemos apuntar a una columna completa o a una fila completa. Por ejemplo, puedo hacer algo como esto, el rango de todas las celdas en la columna A. Puedo hacer simplemente de A a A, y si hago esto, vamos a obtener un conteo de 1.048.576, que es el número total de filas también, o el número total de celdas en una sola fila. Puedo obtener de manera similar el conteo total de celdas en una sola fila. Por ejemplo, puedo comenzar en la celda A1 e ir hasta la parte superior derecha de mi hoja de cálculo. Esa va a ser la celda XFD1. XFD es la última columna de mi hoja de cálculo. Entonces, si hago esto, puedo obtener un conteo de aquello, y podemos descubrir que dentro de una sola hoja de cálculo de Excel, tenemos un total de 16.384 columnas. Ahora, ¿cuándo queremos usar la propiedad count large? Eso es siempre que queramos tratar con algo que es muy, muy grande y asombroso. Estamos hablando de números enormes. Entonces, por ejemplo, digamos que quiero averiguar el número total de celdas en esta hoja de cálculo de Excel. Si tomo todas las celdas de todas las columnas y filas, ¿cuántas celdas totales hay? Bueno, puedo hacer algo como esto, las columnas de la AXFD. Así que tome la columna más a la izquierda y todo el camino hasta la columna más a la derecha, Calem XFD. Si intento contar con esto, en realidad voy a obtener un error en VBA. Va a ser este error de desbordamiento. Y lo que eso significa esencialmente es que no hay suficiente memoria en la implementación de esta propiedad count para realmente resolver esto. Eso no es un problema, porque en realidad podemos acceder a count large. Y eso debería darnos el valor que estamos buscando, que es este. Déjame ver si probablemente puedo resolver esto aquí mismo. Esto me parece que 17.179.869.184 celdas totales. Entonces, dentro de una sola hoja de cálculo en Excel en este momento, estamos lidiando con potencialmente 17.000 millones de celdas, un número bastante asombroso. Y descubrirán que si realmente multiplican el número total de filas que tenemos aquí, por el número total de columnas que tenemos aquí, les dará exactamente el mismo resultado. Es el número total de celdas dentro de la hoja de trabajo. Eso es todo lo que hay que cubrir en esta lección. Hablamos sobre el conteo y las propiedades grandes de cuento. Ambas son de solo lectura, por lo tanto, obviamente no se pueden sobreescribir. Pueden apuntar a cualquier cosa, desde una celda hasta un grupo de celdas y una columna completa, una fila completa o una hoja de cálculo completa. Y simplemente devuelven el recuento de cuántas celdas están presentes en ese rango. En esta lección, echaremos un vistazo a las propiedades de fila y columna en un objeto de rango. Ambas son propiedades de solo lectura y devuelven un tipo de datos largo, un número entero que representa el valor de la fila o de la columna. Así que ambos funcionan en notación R1C1, que exploramos un poco antes en esta sección. Comencemos con un ejemplo simple de una celda. En mi hoja de trabajo, he resaltado la celda C4. Sigamos adelante y apuntemos a ella aquí en mi ventana inmediata. Range C4. Si accedo a la propiedad de columna en este rango, me dará el valor numérico de la columna. Esta es la columna C, que por supuesto es la columna número 3. Del mismo modo, si pido exactamente el mismo rango que la propiedad row, voy a obtener un valor de 4. Está en la columna 3 y en la fila número 4. ¿Qué va a pasar si amplío esto a un rango mucho mayor? Por ejemplo, voy a empezar exactamente en la misma celda, C4, pero voy a llegar hasta algo como J26.
Bueno, resulta que en realidad vamos a obtener exactamente el mismo resultado. Vamos a obtener una columna de 3. Y si sigo adelante y copio este ejemplo aquí y lo pego a continuación y muevo esta columna y la cambio por row, vamos a obtener 4. La forma en que esto va a funcionar es que VBA se moverá a la celda superior izquierda del rango. Entonces, incluso si comenzamos en C4 y bajamos hasta J26, todavía va a mantener C4 como el punto de referencia principal y tomar la columna y la fila de esa celda. Así que ni siquiera importa cuán grande sea el rango, cualquier celda de la que partamos como nuestra esquina superior izquierda es lo que va a servir como base sobre la cual se calcularán estos números. Una última cosa para señalar antes de concluir esta lección, sé que es un poco obvio, pero estos valores, 3 y 4, son relativos a toda la hoja de trabajo, no relativos al rango. Lo que eso significa es que este es el número de la columna dentro de todas las columnas de nuestra hoja de trabajo y el número de la fila dentro de todas las filas de nuestra hoja de trabajo. No es relativo a todo el rango, ¿right? Así que no está contando, por ejemplo, column C como la columna 1 en este caso, sino que está contando la columna C como la columna 3 entre todas las columnas dentro de la hoja de cálculo. Es algo obvio cuando lo estamos mirando aquí, pero hay formas en VBA de tener el efecto opuesto donde contamos el lado más a la izquierda del rango como columna 1 y la celda superior izquierda como fila 1, etc. Pero en este caso, es relativo a toda la hoja de trabajo. Eso es todo lo que hay que cubrir aquí, así que nos vemos en la próxima lección. En esta lección, echaremos un vistazo a las propiedades de filas y columnas en un objeto de rango. Ahora, no quiero que confundas estas propiedades con la fila y la columna de la lección anterior. Hablamos de eso y que devuelve un solo número que representa la fila o columna en la celda superior izquierda de un rango. En comparación, las filas y columnas, estas propiedades en plural, devolverán un objeto de rango que representa una o más filas o columnas completas. Entonces, siempre que desee apuntar a un rango que va a ocupar una fila completa o una columna completa, esta es una forma realmente efectiva de apuntar a eso. En lugar de escribir una sintaxis que va a ser como el rango, A1 hasta el rango de la última celda en la parte superior derecha de la hoja de cálculo de Excel, esa no es la forma más efectiva de apuntar a una fila completa o a una columna completa. Podemos usar esta sintaxis simplificada. Así que sigamos adelante y exploremos algunos de estos conceptos en nuestro editor de Visual Basic. Voy a declarar un procedimiento aquí llamado Target Stuff. Hay muchas opciones de sintaxis diferentes para explorar. Así que la primera que quiero presentarles es simplemente escribir filas y columnas sin ningún tipo de referencia. Resulta que las filas y las columnas están realmente disponibles como propiedades en la aplicación de nivel superior Objects. Así que aquí hay filas y aquí hay columnas. Y, por supuesto, siempre que hacemos algo fuera de la aplicación, no tenemos que escribirlo literalmente, así que podemos escribir filas por sí mismo. Y esto nos va a devolver una especie de objeto de rango proto, por así decirlo, que va a representar cada una de las filas dentro de mi hoja de cálculo real. Así que lo que puedo hacer es llamar a un método como select, que está disponible en un rango, y va a seleccionar cada una de las filas dentro de toda mi hoja de cálculo. Puedo hacer exactamente la misma lógica con columnas y vamos a obtener exactamente los mismos resultados. Así que cuando haga clic fuera de aquí, ejecute esto, allí puedes ver que estamos seleccionando todo aquí. Y de hecho, lo que podemos hacer aquí con la útil impresión de depuración es en realidad llamar a la propiedad count en cualquier objeto de rango. Y eso realmente nos dirá cuántas filas se están representando y cuántas columnas se están representando. Una cosa importante a ver aquí es que no estamos contando literalmente el total de celdas dentro del rango, en realidad estamos contando el número total de filas dentro de toda la hoja de cálculo. Entonces, si depuro print rows, count y debug print columns, count, podemos ver aquí que tenemos 1.048.576 filas representadas en toda la hoja de cálculo y luego 16.384 columnas. Muy bien, entonces esto es genial. Es genial resaltar todo en la hoja de cálculo de una vez, pero puede haber algunos casos de uso mejores para esta propiedad. Esto realmente se vuelve mucho más poderoso y útil cuando realmente puede usarlo para apuntar a una fila específica o una columna específica en su conjunto. Así que aquí hay una sintaxis que podemos usar para hacer eso. Permítanme seguir adelante y comentar esto porque no lo necesitaremos más tarde. Entonces, si escribimos filas y realmente proporcionamos paréntesis después, podemos usar esos paréntesis para apuntar a un índice de fila o columna específico. Entonces, por ejemplo, si quiero apuntar a la fila 2 como un rango, simplemente puedo escribir en el número 2. Y si hago eso, puedes ver que ahora voy a apuntar a la fila 2. Si quiero apuntar a más de una fila a la vez, lo que puedo hacer simplemente es proporcionar un argumento de cadena porque el argumento de 2 puntos aquí solo funcionará para letras. En realidad no va a funcionar para números. Así que no podemos hacer algo así por sí solo,
pero absolutamente podemos hacerlo como una cadena. Entonces, lo que esto significa es seleccionar las filas 2 a 5, que los dos puntos significan a través, comenzando desde 2, terminando en 5. Si hacemos esto, podemos seguir adelante y seleccionar más de una fila a la vez. Y podemos usar exactamente la misma sintaxis para apuntar a una o más columnas. Y con columnas, en realidad, es un poco más expansivo porque podemos usar letras o números. Por lo tanto, puedo apuntar a una columna con un número, como aquí está la columna 4. Ahí vamos, estamos apuntando a la columna 4, la columna D. También podemos apuntar a una columna con una letra. Por ejemplo, aquí está la columna E. Sí, perfecto, la columna E. Y, por supuesto, podemos apuntar a más de una columna a la vez. Permítame, de hecho, cambiar esto. Creo que nos cambiaron más de un bit, pero si quisiera dirigirme, digamos las columnas B, A, D, simplemente podría escribir columnas y escribir B, A, D, y eso me daría el rango completo de esas tres columnas. Ahí estamos. Muy bien, lo último que quiero mostrarles en esta lección es cómo podemos usar filas y columnas en un rango específico. En este momento, lo estamos llamando globalmente en el objeto de la aplicación, pero en realidad podemos apuntar a un rango específico. Y lo que va a hacer es permitirnos apuntar a una columna o fila dentro del contexto de un rango específico. Así que permítame darle un ejemplo. Déjeme apuntar a un rango. Déjeme hacerlo justo en el medio de la hoja de cálculo. Permítanme hacer algo como B4 a través BR barra diagonal, permítanme seguir adelante y seleccionar ese rango. Así es como se ve. Es esa cosita rectangular. Y lo que podemos hacer aquí es que realmente podemos usar las propiedades de filas o columnas aquí. Y lo que puedo aportar a esta cosa es en realidad también un argumento. Así que lo que voy a hacer aquí es escribir columnas 2. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Esto en realidad va a apuntar a la segunda columna, pero dentro del contexto de mi rango. Entonces las columnas 2 no significan columna B. En este contexto, dentro del rango, en realidad significa la columna C, y no solo va a ser encajonada por la columna, va a ser encajonada por el límite inferior del rango, que es la fila 12, ¿verdad? Así que lo que estoy apuntando aquí, como puedo mostrarles con el select, ten en cuenta esta forma mientras selecciono y ejecuto este procedimiento, en realidad va a apuntar solo a esa columna específica, la segunda columna, dentro del contexto o los límites de ese rango original, derecha. Y si quisiera, por ejemplo, apuntar a todas estas celdas dentro de la columna dentro de ese rango específico y escribir algún tipo de valores, puedo hacerlo. ¿Todo bien? Y tenemos una sintaxis muy similar aquí. Si me dirijo al rango B4 a D12 nuevamente, tenemos una sintaxis muy similar para las filas. Así que aquí está todo mi rango. Y si solo quiero apuntar la cuarta fila dentro de este rango, si hago las filas 4 aquí, ¿verdad? Esto no va a apuntar literalmente a la fila 4. En realidad va a apuntar a la fila número 7, porque 7 es la cuarta fila dentro de mi rango de B4 a D12. Así que si puedes imaginar la fila 4 como la primera, la parte superior de mi rango, esta va a ser la cuarta fila, comenzando desde esa parte superior, que va a ser la fila 7, y puedo seleccionarlo, por ejemplo, aquí, y ahora vamos a apuntarlo. Y podemos, por supuesto, apuntar a esos microrangos y hacer lo que queramos con ellos. Así que puedo escribir un valor aquí, como, ya sabes, macro target. Ejecuta eso. Y ahí puedes ver, hemos seleccionado una columna. Ese es el código de antes. Hemos seleccionado la columna 2 dentro de nuestro rango. Y luego también hemos escrito en microobjetivo en la fila número 4. ¿Todo bien? Así que eso es todo lo que hay que cubrir en esta lección. Hablamos de las propiedades de las filas y columnas. Están disponibles en el nivel superior en el objeto de la aplicación, en cuyo caso se pueden usar para apuntar a todas las filas, todas las columnas o un subconjunto específico de filas o columnas, a las que puede apuntar con una sintaxis de paréntesis. Simplemente proporcione un número o una cadena para apuntar a más de uno a la vez. Y luego también hablamos de filas y columnas aplicadas a un objeto de rango. De alguna manera hace que ese objeto de rango sea el context o el cuadro en el que se calcularán las columnas y filas. Así que puedes usar la sintaxis de columna para apuntar a una columna específica en relación con el rango que has seleccionado, o una fila específica en relación con ese rango que has seleccionado. Muy bien. Hasta ahora, hemos hablado sobre la propiedad row, la columna propiedad, la propiedad rows y la propiedad columns. Tengo dos más para agregar. Sé que es mucho. Puede resultar confuso, pero todo esto es útil en la situación correcta. En esta lección rápida, quiero presentarle las propiedades de toda la fila y la columna completa. Y como era de esperar, estos comienzan con una sola celda, y se utilizan para crear un nuevo rango que representa toda la fila, donde se encuentra esa celda, o toda la columna, donde se encuentra esa celda. Lo que puedo hacer aquí es simplemente hacer clic en una celda aleatoria. Digamos la celda C3 aquí mismo. Y solo voy a revisar un par de propiedades aquí en mi ventana inmediata, solo para que tengamos una mejor comprensión de cómo funcionan todas estas propiedades en conjunto. Entonces, en primer lugar, en un rango, podemos seleccionar esto con el rango C3, o lo que realmente podemos hacer es usar la propiedad de celda activa conveniente. De nuevo, esto va a seleccionar la celda actualmente activa, que es lo que el usuario ha resaltado o seleccionado o activado actualmente en su hoja.
Por lo tanto, esto va a hacer automáticamente una referencia a la celda C3 o a cualquier celda en la que se esté haciendo clic actualmente. Este es un objeto de rango válido. Solo se hace referencia a él mediante la celda activa. Así que en este objeto de rango, tenemos una propiedad de dirección. Eso realmente me dará la dirección de la celda. Podemos ver la celda C3 aquí mismo. En un objeto de rango, también tenemos una propiedad de fila. Eso me va a dar el número de fila como un número. Así que esa va a ser la fila número 3. También tenemos una propiedad de columna complementaria. Eso me va a dar el valor numérico de la columna. La columna C es la columna número 3. Y aquí es donde quiero presentarles estas dos nuevas propiedades. En este objeto de rango, de hecho, esta vez no necesitaremos un signo de interrogación, tenemos una propiedad de fila completa. Y eso automáticamente nos devolverá un nuevo objeto de rango que representa toda la fila en la que se encuentra esa celda. Así que ahora estamos en la fila número 3, pero solo estamos en una celda. Entonces, cuando hago toda la fila, se dará cuenta de que estamos en esa fila y seleccionará toda la fila como ese objeto de rango. Puedo probar esto simplemente agregando ese método de selección en ese nuevo rango. Y puedes ver que va a resaltar todo esto. Necesito también hacer clic de nuevo en, digamos otra celda en este momento, digamos aquí mismo. Y vamos a mostrarte el ejemplo complementario, que va a ser una columna completa. Así que ahora la celda activa va a ser la columna número 5 o la columna E. Entonces, si selecciono toda la columna de esa sola celda, eso me va a devolver un rango completamente nuevo para los 1.048.000, creo que son 756 filas. Va a seleccionar toda la columna para todas esas celdas. Y ahora, si selecciono, podemos ver que vamos a resaltar toda la columna aquí en el lado izquierdo. Eso es realmente todo lo que hay que cubrir en esta lección. Las propiedades de toda la fila y de toda la columna son formas realmente rápidas en las que podemos comenzar con una sola celda y utilízalo como base para seleccionar una fila completa o una columna completa para algún tipo de operaciones adicionales en ese objeto de rango mucho más grande. Eso es todo lo que hay que cubrir aquí. Así que nos vemos en la próxima lección. En esta lección, echaremos un vistazo a una convención popular de la comunidad para obtener la última fila de datos en una hoja de trabajo. Hasta ahora, todos los conjuntos de datos a lo largo del curso han sido perfectos. No ha habido espacios faltantes, no faltan celdas, no hay valores en blanco. Ese no es siempre el caso cuando se trata de datos de la vida real. A menudo, los datos de la vida real tienen cálculos incorrectos o celdas faltantes o valores faltantes. Tenemos un ejemplo aquí mismo en la interfaz de Excel. Tengo una columna A con un montón de valores numéricos y podemos ver que está lleno de huecos. Tenemos celdas faltantes aquí y aquí, también aquí también. Digamos que el desafío ahora es que quiero escribir un valor en la fila debajo de la última fila. Entonces, en este caso, sería la fila 15. ¿Cómo podría llegar a la última fila de datos válidos en esta hoja de cálculo? En este caso, es el número de fila 14. Bueno, típicamente, si tenemos un rango perfecto, si tenemos un rango sin celdas faltantes, podríamos hacer algo como la propiedad en. Podríamos hacer clic en esta celda, luego presionar en, luego presionar la tecla de flecha hacia abajo, y eso nos llevaría al final de ese rango, que, por supuesto, no tendría ninguna celda en blanco. Desafortunadamente, en este caso, esa estrategia no va a funcionar porque cuando presiono finalizar, vamos a ir al final del rango actual, y esa es la celda A3 porque va a buscar la siguiente celda en blanco. Y nunca podemos predecir exactamente cuántas celdas en blanco o espacios vamos a tener en nuestro conjunto de datos. Entonces, ¿qué solución implementamos aquí? Bueno, podemos atacar este problema desde la dirección opuesta. En lugar de comenzar en la parte superior de nuestra hoja de cálculo y continuar de extremo hacia abajo, lo que podemos hacer es comenzar en la parte inferior de nuestra hoja de cálculo. Estoy hablando todo el camino en la esquina inferior izquierda, así que esencialmente a más la última fila, que es 1.048.576, algo así. Si comenzamos en la celda inferior izquierda y presionamos finalizar arriba, eso nos llevará a la última fila válida de datos. Permítanme mostrarles un ejemplo aquí. Voy a navegar hasta el final. Aquí estoy en la parte inferior de mi hoja de cálculo. Aquí tengo todos estos celdas en blanco, pero eso está totalmente bien porque cuando usamos fin, va a ir a la siguiente celda que tiene datos válidos. Entonces, si presiono fin y presiono arriba, eso me llevará a la fila 14, que es la última fila de datos. Y podemos emular exactamente esta misma lógica en VBA. Y esta es la más efectiva, la forma más infalible de obtener la última fila de datos cuando no está seguro de si su conjunto de datos realmente tiene brechas dentro de él. Echemos un vistazo dentro de mi editor de Visual Basic. Vamos a escribir un procedimiento aquí. Voy a llamarlo buscar la última fila. Y lo primero que voy a hacer es declarar una variable para almacenar el número entero que voy a usar para almacenar mi resultado real. Así que voy a llamar a eso última fila y va a ser un número largo, entero. Y ahora lo que podemos hacer es asignar la última fila. Y aquí va a estar mi lógica aquí. Voy a usar la propiedad FamiliarCells. Y vamos a tener que proporcionar dos valores aquí, uno para la fila y otro para la columna. Sabemos que el valor de la columna va a ser la columna número 1. Pero, ¿qué proporcionamos para el valor de la fila? Bueno, queremos obtener la última fila de mi hoja de cálculo.
Ahora podría escribir eso manualmente, pero la razón por la que no es una buena idea es porque no es compatible con versiones anteriores. De hecho, las versiones anteriores de Excel tienen menos filas. Entonces, si ponemos algo así como 1.000.000 aquí, no todas las versiones de Excel tienen 1.000.000 de filas, por lo que va a provocar un error si se usa en versiones anteriores. Esa no siempre es la mayor de las preocupaciones, pero hay una solución más elegante a este problema. Como recordarán, tenemos una propiedad aquí en filas llamada count. Y si simplemente lo hacemos en filas sin seleccionar ninguna fila específica, nos va a dar un conteo del número total de filas en esta hoja de cálculo, 1.048.576. O si se ha ejecutado en una versión anterior de Excel, nos va a dar ese número, pero lo va a calcular dinámicamente sobre la marcha. Y lo que podemos hacer es que el número de filas también representa la última fila, ¿right? Si hay 1.000.000 de filas en una hoja de cálculo, entonces el número de la última fila es 1.000.000. Así que lo que podemos hacer aquí es calcular dinámicamente la última fila, que va a ser un número, y ese número es en realidad lo que va a ser sustituido aquí como el primer argumento para las celdas. Eso va a determinar las filas dinámicamente. Así que esto nos va a dar el última fila en la hoja de cálculo. Quiero apuntar a la primera columna. Así que ahora con esta sintaxis, he apuntado a la celda inferior izquierda de mi hoja de cálculo. Ahora que estoy en la celda inferior izquierda, lo que puedo hacer es usar la conocida propiedad en. Tengo que proporcionar ese argumento de la enumeración de la dirección en la que quiero moverme. Si quiero moverme hacia arriba, tenemos que proporcionar la constante predefinida excelup, sloop. Ahora eso realmente me va a llevar al rango. Así que esto realmente me va a llevar a la celda A14. Ese es un objeto de rango, lo cual no es bueno porque la última fila espera un número largo, entero. Pero una vez que estamos en un rango, de hecho, podemos obtener el número de fila en un objeto de rango usando la propiedad row. Y esa es toda la sintaxis. Comience en la parte inferior izquierda y navegue hacia arriba con la flecha final y la tecla final y luego la flecha, presione la tecla de flecha hacia arriba o simule esa acción VBA, llegue a un rango. Tome ese rango como propiedad de fila para obtener el valor numérico de la fila, que va a ser 14. Y luego, podemos simplemente generarlo para asegurarnos de que estamos correctos. Solo vamos a hacer debug print last row. Así que sigamos adelante y ejecutemos esto. Cuando ejecuto esto con F5, vamos a obtener 14. Vamos a intentarlo un par de veces más. Déjame crear un par de huecos aquí y luego poner otro valor aquí, como hola. Cuando ejecute esto de nuevo, permítanme borrar este contenido, haga clic aquí, presione F5. Ahora vamos a obtener 17. Perfect. Permítanme escribir un par de valores válidos, un par de celdas inválidas. Hagamos algo como 3 aquí mismo. Ahora deberíamos obtener un resultado totalmente diferente. Debería ser 23. Ejecutar esto de nuevo. Y está funcionando exactamente como se esperaba. Perfect. Eso es realmente todo lo que hay que cubrir en esta lección. Por supuesto, si quieres un buen desafío para ti, lo que recomiendo es que escribas el procedimiento tú mismo para obtener la última columna de datos. Así que no la última fila, sino la última columna de datos en una hoja de trabajo. Es un proceso de pensamiento muy similar. Vas a tener que ir hasta el lado derecho de la hoja de cálculo, luego navega hacia la izquierda, pero por lo demás, la lógica es exactamente la misma y te dará una buena oportunidad de practicar la sintaxis. De lo contrario, esta es la forma más efectiva de obtener la última fila de datos. Esa es una convención muy común porque generalmente tenemos que llegar a la última fila de datos, luego realice nuestros siguientes pasos debajo de él. Por ejemplo, agregue la siguiente fila o agregue la siguiente tabulación, todos esos resultados. Por lo tanto, una convención muy popular en la comunidad de VBA para obtener la última fila de datos es usar la sintaxis. Adelante, practíquelo y te veré en la próxima lección.